Vamos con la siguiente, que nos la va a dar Rafa, que nos va a hablar de estéticas de juego, que seguramente nos sorprenda a muchos, ¿vale? Le dejo que se presente él. Bueno, pues hola a todos, soy de Cádiz y he venido poco por aquí, solo venía en Ayam, en Málaga, así que me presento rápido. Yo soy programador, en principio, y diseñador, y sobre todo por lo que me han pagado a hacer son aplicaciones y juegos. Trabajo en empresas grandes y pequeñas. Que os suene, pues Electronic Arts, he trabajado en Electronic Arts, y empresas pequeñitas de Madrid y de aplicaciones en Twenty, que tiene bastante fama. Está bien, si podéis trabajar ahí, trabajar. Y nada, y hace unos años decidí dar el salto e intentar montármelo por mi cuenta. Y ahora estoy haciendo aplicaciones y juegos por encargo a veces y a veces para mí. Y en concreto estoy enfocándome bastante en los juegos de ritmo. Hago juegos de ritmo y musicales, sobre todo. ¿Vale? Y yo, estéticas de juego. Bueno, yo las charlas que hago las suelo hacer de cosas que uso o de que me parecen útiles. En este caso, esto viene de un conflicto que he tenido yo y que ha tenido mucha gente. Hoy mismo he hablado con gente que ha tenido ese conflicto sobre cómo establecer la dirección de un juego. Muy difícil establecer la dirección de un juego en términos de qué meto, qué no meto, qué mola, qué no mola, qué es interesante para el objetivo que tengo, porque muchas veces el objetivo es una cosa difusa. Sobre todo lo que se trata de explicaros cómo establece esa dirección y por qué la palabra diversión es completamente insuficiente para describir la dirección de un juego. Porque es tan amplia que no significa nada. Vamos al lío. Bueno, lo primero, no voy a hablar de estilos gráficos, suele parecerlo, y el que haya venido a ver estilos gráficos, pues lo siento, no vaya a ver eso, pero vais a ver cosas que os pueden ser útiles para vuestro trabajo, los que son juegos muy bonitos, pero de esto otra gente os puede hablar mejor que yo y hay muchos en internet de estéticas y de estilos que son muy interesantes. Voy a hablar de esta interpretación de la palabra estética, ¿vale? En el caso que nos atañe, se trata del estudio de percepción sensorial y de la emoción que transmite la percepción de una obra, o una cosa, o cualquier tipo de artefacto. ¿Por qué es esto? Porque, ponemos lo mismo, el objetivo de ser divertido, o de ser... Primero es insuficiente porque hay cosas que no son divertidas, que son interesantes. Y hay cosas que son experiencias, que no necesariamente son juegos, que también son interactivas y necesitan servirse también de un vocabulario para trabajar. Y segundo, porque si no establece unas categorías concretas sobre, por ejemplo, en el cine, la comedia crea una expectativa tanto en el espectador como en el que la crea. Y como fija el scope, se puede crear una base de conocimiento sobre esa fijación. Se pueden aprender trucos de las comedias, se pueden aprender triquiñuelas, se pueden aprender cosas que funcionan, que no funcionan, quiénes suelen ser los públicos que les gustan. Es decir, se puede construir una base de conocimiento sobre una fijación arbitraria delimitada de ese tipo de conceptos, de obras. Lo que había dicho. En el cine, pues normalmente, siempre hay excepciones, pero normalmente los géneros están bastante asociados a las estéticas, que es ese tipo de percepción esperada ante el ver la obra o percibirla por oído, como sea, o táctil, no tiene por qué ser cosas audiovisuales. La gente sabe a lo que va, y si va a una peli de terror y le pones otra cosa, pues se va a cabrear. Tiene lo bueno y lo malo, sabes qué esperar, sabes qué construir, sabes cuáles son los mínimos de estándares de ese tipo de obras, y a la vez pues está más limitado. Y esa concentración, ese foco, permite refinar las técnicas, reciclar trabajo, aprender para más tarde, leer sobre literatura concreta de este tipo de obras. ¿Qué pasa en los juegos? Pasa esto. Los juegos, el género de los juegos han surgido orgánicamente y no tiene esa función. No describe tipos concretos de experiencia. Son detalles arbitrarios. First person shooter. ¿Por qué? ¿Tiene una cámara? ¿Está en primera persona? ¿Qué? ¿Es lo mismo el Left 4 Dead que el Portal? O sea, no es suficiente para crear una expectativa en el usuario. Normalmente al final el usuario que se moja lee en internet y al final los propios que escriben las reviews, eso
rompen las reglas de los géneros porque le faltan y empiezan a poner el apellido, ¿no? FPS, de puzzle, de terror, de no sé qué. ¿Por qué? Porque es que es insuficiente. En el caso de los FPS, literalmente se dispara desde el punto de vista de primera persona. Eso es como llamar a una peli porque tiene, yo qué sé, peli de primeros planos de besos. ¿Eso qué es? Eso es un detalle arbitrario. Ah, es que tiene primeros planos de besos. Ya, pero ¿qué me estás diciendo? No sé qué quiere que haga. Por poner ejemplos, ¿no?, de cosas que son first person shooter, técnicamente, Portal, bueno, disparas portales, conectas espacios, resuelves puzzles y escapas de sala. Debe ser lo mismo con el Infinite Swan, que es un juego súper tranquilero, de explorar, en el que estás viviendo el duelo de un niño que ha perdido a su madre, creo recordar, y vas pintando el mundo y explorar muy tranquilo, sin ninguna presión de tiempo, no tiene nada que ver. Y luego el Team Fortress 2, que es un juego de dominar la posición, táctico, de multijugador y con muchos tipos de armas y un objetivo completamente distinto para con los jugadores. Bueno, están rotos, los géneros están rotos, totalmente. Pero bueno, no los vamos a cambiar, porque están ahí, están en el mercado, y la cuestión no es cambiar el mundo, sino cambiar cómo trabajamos. Porque decir voy a hacer una plataforma no dice absolutamente nada de tu juego, nada más que detalles arbitrarios que no te ayudan en nada en la dirección, salvo en 4 chorras técnicas. Y son 4 chorras técnicas, porque lo importante está en los detalles. No permite crear base sólida porque son conceptos difusos. Sí, bueno, puede crear base sólida. ¿Cómo hace una cámara en primera persona? Que es interesante. ¿Cómo hace una locomoción en primera persona? Que es interesante, pero son problemas de resolución objetiva, no de ningún interés. No crea expectativas emocionales, que esto es importante, no sabe qué espera un usuario que va a un juego de estos y no va a cambiar, pero tampoco es el objetivo. Este problema se lo ha encontrado mucha gente y intentando trabajar sobre los juegos, porque al final al usuario le da igual. Le han hablado, se entera de alguna manera, ha visto un gameplay, tiene una idea en general de lo que le transmite el juego. Falla completamente el comunicador al decirlo, pero bueno, el medio es el que es y la jerga es la que es y ya está decidida. Pero hace ya tiempo hay gente que intentó identificar los tipos de estéticas lúdicas, los tipos de diversión, para crear unas categorías que permitan fijar conocimiento y también establecer una dirección artística clara, una dirección de diseño o de proyecto. Que es un paper publicado en el 2004 que se llama Mechanics, Dynamics, Aesthetics y habla sobre esto, ¿no? Ahora voy a explicar un poco de qué habla y por qué creo que es muy útil. Y eso, intenta formalizar el diseño de juego, fijando lo que significa las palabras, fijando lo que significa gameplay, lo que significa mecánica, lo que significa dinámica, y ese tipo de cosas que se usan. Y yo, por ejemplo, hoy he escuchado hablar de mecánica en unos términos, para mí la mecánica es algo más que solo las reglas, y entonces, bueno, los juegos también son interesantes porque están vivos y van cambiando, y parte de lo que a mí me lo hace interesante es que el conocimiento se está construyendo ahora, ¿no? Y expone una dificultad en tanto en el diseño de juegos, en el sentido de que la percepción, las herramientas que tú puedes aportar como diseñador están en el extremo opuesto de cómo percibe el jugador el juego. El jugador lo primero que percibe es la comunicación del juego, la carátula, un poco la pinta que tiene, y eso lo que le transmite es, en términos muy globales, la ficción y el tipo de emoción, bastante grosso modo, lo que va a hacer. Y eso tú solo puedes provocar poniendo si has definido, claro, tu dirección. Si no la has definido, estás muerto, pero si la has definido, como que tienes que manejarla desde lejos. Tú puedes añadir cosas a un sistema y esperar que pase lo que tú quieres, como el que cría tomate, ¿sabes? Tú puedes poner la maceta y echar tomate y echar lo que crees que hay que poner, pero si te falla algo en lo que no has caído, pues se te pudre y el carajo. Pues un poco eso, que es una gran dificultad de los juegos, porque en un libro tú ves el producto final y lo puedes experimentar como usuario, te puede gustar más o menos, pero los juegos, que ya se ha hablado de esto, ¿no? Hay que meter el usuario. El usuario es el que interactúa con los sistemas, el que los toca, el que los cambia y el que crea las dinámicas cuando interpreta sus reglas. Las mecánicas en el paper este. Lo típico, que es lo que hemos hablado ya antes en varias charlas, las reglas, los sistemas de reglas y en algún caso los datos, ¿vale? En el caso del paper este, las mecánicas también son
el tipo de estilo gráfico que usas, la música que eliges, son todas tus herramientas directas que puedes crear y meter en el juego para intentar provocar algo que tú esperas. Tú sabes que estás buscando, que son las estéticas, y ahora os hablo de las estéticas, que son esos tipos de diversión, pero tus herramientas son las mecánicas. Es decir, no solo son las reglas salto o no salto, sino yo puedo tener un juego cuyas mecánicas, sus reglas, se definen por me puedo meter en arbustos y me escondo, puedo estar a la vista o no a la vista, pero y hay otras criaturas, pero añadiendo reglas simples como estás indefenso, y añadiendo un arte creepy y bichos chungos como los de, no sé, la serie esta que ha salido ahora, de las flores gigantes, ¿cómo se llama? Stranger Things, son un bicharraco, y eso no tiene nada que ver con cambiar otra pequeñita regla y decir, no, ahora el infalible eres tú y los indefensos son las criaturas, y ahora estás haciendo un juego de depredación, no tiene nada que ver, porque las dinámicas de juegos que se crean en un caso son de evasión, y en otro caso son de agresión y de acechar, y has cambiado una regla. Y claro, el tema que también se ha hablado, ¿no? La temática, los gráficos, el sonido, todo eso ayuda a construir esa realidad, que se puede construir solo con reglas, pero es insulsa, sin esos contenidos extra. Entonces, cuando hablé de mecánica, pues recordarlo que también incluyo el arte, los gráficos y otro tipo de contenidos, toda herramienta que tú tengas para intentar que el juego sea lo que tú quieres, de forma directa. Las dinámicas. Las dinámicas son las interacciones entre los distintos sistemas, ¿vale? En un caso muy simple. En un juego tú puedes tener un sistema de colisiones que impide que los objetos se metan unos dentro de otros, y otro que es un sistema de gravedad que hace que los objetos vayan hacia abajo, un modelo muy simplificado. Por separado, uno mantiene cosas en el aire que no se mueven y el otro hace que cosas caigan al infinito, pero juntos pueden hacer un sistema de locomoción simple, sin saltos, un juego que puedes ir bajando por caída libre y tirándote por agujeritos, simplemente por la interacción de esos dos sistemas. Tú no has hecho un sistema de suelo específico para tu juego. Esa dinámica se ha creado por la interacción de dos de tus mecánicas. Y además está un sistema exterior, que es el jugador. Si el jugador además entra en el mundo, ve su contenido, ve su arte, ve su música, ve sus reglas, decide un objetivo, aunque tú se lo puedes imponer, pero normalmente el jugador hace lo que quiere, y según eso, elige una estrategia para avanzar, y eso crea una dinámica con el juego. Ahora voy a poner un ejemplo cuando termine, ¿vale? Y las dinámicas, uno las va buscando pensando crear la emoción final que quiere provocar en el jugador. Y las estéticas son el tipo de diversión, ¿vale? Ahora os las cuento. Y dirigen con mucha más precisión, son cosas muy concretas. Hace falta más especificación, pero ya crea una categoría grande donde se puede volcar conocimiento y reciclar información. Desecha la información por completo como objetivo por ser demasiado difusa y permite que hagamos modelos estéticos. Los modelos estéticos es, una vez decidí una estética, que ahora os enseño la lista, una vez enseñado una estética, decimos, por poner un ejemplo, discovery, descubrimiento, es un tipo de estética, ¿no? El placer de descubrir lo desconocido, de aprender cosas nuevas y de averiguar cosas que no están a simple vista en el juego. Eso depende de vuestro juego, es más concreto, menos concreto, más hardcore, menos hardcore, pero hacéis un modelo estético y que os permite tomar decisiones con respecto a, se me ocurre esta mecánica, el modelo estético está aquí, ¿aporta esto o no aporta esto? Si no aporta esto no entra, pues estamos guay, se hacen otros juegos, estupendo, ¿vale? Pero os ayuda a tomar esa decisión. Los juegos, ahora cuando veáis la lista, os voy a enseñar la lista antes de nada, ¿vale? Estas son las estéticas. Sensation, que es placer sensorial, un juego al que tú vuelves simplemente porque la música es buena, porque es precioso y mola estar ahí y ya está, no te hace falta nada más. Y siempre digo juego, pero puede ser ir a andar al campo, ¿vale? Eso es una experiencia. Esto es una forma de entender experiencias interactivas, no tiene por qué ser juego, estamos demasiado condicionados a pensar así, ¿no? Porque alguien que aquí a lo mejor le interesa los juegos de mesa puede usar esto perfectamente. Puede entender la ficción que crea una regla frente a lo que está intentando representar porque es un juego del Señor de los Anillos. Pero tienen que intentar que las reglas que construye provoquen la ficción que la historia cuenta, que se apoyen esas cosas, que no compitan. Fantasy es la de experimentar ser otro. O sea, se parece
narrativo, nada, pero fantasy es vivir la vida de otro. No es seguir la historia de un personaje, que sería más una película o un juego más narrativo, ¿no? Uno es más vivirlo en tus carnes y otro es vivirlo a través de un personaje que tiene una historia concreta y es menos, está más fijado todo. Reto, es una superación de obstáculos, ¿vale? Fellowship, cosas que se parte de algo más grande que ti mismo, conseguir cosas que por ti no podrías conseguir por ti solo. La mayoría de estas cosas se basan en cosas casi que van a la raíz de que somos mamíferos. O sea, nos gusta estar en manada porque nos sentimos seguros, nos gusta descubrir cosas porque puede que descubramos recursos nuevos a los que antes no tiene nadie acceso. Suelen estar, si lo sigues al final sueles acabar ahí. Expresión, el placer de crear, de cambiar el mundo, de modificar la realidad. Submisión, que son los pasatiempos, pero no son pasatiempos tipo flow, que te exigen tanto, que tú estás en el flow ahí a tope y no puedes pensar en ti mismo. Son más de chill out, son más de... El juego me pide tan poco que puedo estar pensando en mis cosas y me sirve para bajar el ritmo, ¿no? Y no es una lista exhaustiva ni cerrada. Yo, por ejemplo, añadí un par. Uno se sugiere en el mismo paper, pero no lo nombran, que es la dominación, que es necesaria, que es la de doblegar la voluntad de otro. Está feo, pero es una realidad. O sea, porque los juegos de adversarios molan, porque jodes a otro. Yo quiero esto, tú también, me lo quedo yo, jaja, jiji, GG, nos vemos, ¿sabes? Es así, es intrínseco a esa criatura mamífera. Y luego, de puzzle es un poco más extraño porque se puede entender que los puzzles son un tipo de reto, pero para mí hay una cosa característicamente diferente de los juegos de puzzle como yo los entiendo, que es que los juegos de puzzle van de hacerte sentirte inteligente, van de hacer tenerte momentos ajá y de explorar las consecuencias de un sistema que no necesariamente es lo mismo. Por ejemplo, en un juego de reto puede ser bastante evidente lo que hay que hacer, pero el reto es hacerlo, tener la coordinación para hacerlo, lo rápido que hay que hacerlo, es bastante claro. Los puzzles son más de pensamiento lateral, de pensar de maneras distintas. Por eso para mí, como se piensa tan distinto, me parece que es interesante separarlo. Y antes de esto, os voy a poner un ejemplo de modelo completo de PA hablando de senderismo y recolección de setas, ¿vale? ¿Por qué? Porque sí, porque siempre estamos hablando de juegos y si bebemos de las mismas cosas si nos inspiramos en las mismas cosas que consumimos, al final tenemos una endogamia de ideas bastante chunga. Nos sale el niño es tonto. Entonces, hay que beber de fuera, porque donde está la creatividad, para mi gusto, es mezclando cosas que normalmente no interactúan. En este caso, al principio, senderismo y recolección de setas, mecánicas básicas. Estoy simplificando la realidad, ¿vale? Me vaya a perdonar. Primera mecánica, para las dos común. Al principio ustedes me diréis, yo, pero eso es andar campo. Bueno, vamos a verlo. Locomoción, los dos hay locomoción, ¿vale? Me puedo mover por el mundo y a cualquier sitio, ¿no? Me permita mi capacidad física, puedo ir. Así solo con esa regla, que me impide tirarme por un barranco. Puedo ir, ¿no? Puedo andar vacío, me caigo, me mato, no pasa nada, no es deseable, ¿no? Hay que añadir otra mecánica, la mecánica de la autopreservación. La mecánica de la autopreservación dice, bueno, puedo, pero ¿para qué? ¿No? ¿Para qué me voy a meter, no? No sé, la autopreservación normalmente está tensando con tu egoísmo y tu agonía, de quiero eso, esa fruta está de que te caga, voy a cogerla al barranco. Entonces ya tú valoras la tensión que tiene tu deseo de conseguir cosas frente a tu autopreservación. Y hasta ahí todo bien, ¿no? Empezamos las diferencias. En el senderismo hay otra mecánica, ¿no? Que es la ruta suele estar definida. Te la ha contado alguien, está en internet, es un camino concreto, normalmente sabes cuánto mide, la dificultad que tiene. Entonces, eso ya es distinto a, por ejemplo, en la seta, ¿no? En la seta tú sabes más o menos a qué zona vas, pero no vas a sitios concretos. ¿Para qué? Si vas al mismo sitio que todo el mundo, no va a coger nada, que ya han ido ayer. ¿Para qué vais? ¿No? Es una chorra. Y hay unas mecánicas de cómo se recolecta y cómo se... Tengo aquí las notas porque quiero decir el ejemplo bien. Cómo son las setas y el conocimiento de cuáles son sanas, cuáles no son sanas. Por lo mismo, tenemos autopreservación que interactúa con el sistema de identificación de setas y de cómo son las cestas y genera una dinámica. ¿Qué dinámica generan? Y ahora empezamos a ver los cambios solo añadiendo una mecánica. En el tema del senderismo,
como la ruta siempre es la misma, se generan mecánicas de concentración dinámicas de concentración de población. ¿Por qué? Porque tú vas al sitio y empiezas a pasear y cuando ves a alguien andando en una ruta cerca, dices, voy bien, chute de dopamina, voy bien, voy, sí. Eso hace que la gente normalmente vaya junta, se pare junta y como siempre se para en los mismos sitios, al final las zonas de descanso suelen estar bastante claras. Entonces genera concentraciones de población y crea convergencia, genera una dinámica de convergencia en general, que a veces es tan bestias que ponen postes en los caminos, ponen carteles de información, incluso a veces negocios en los principios de los caminos, porque generan tanto movimiento de gente concentrada porque no tienen ningún motivo para no estarlo. Es decir, la estrategia óptima para ellos pasa por ir por un camino seguro, que ya sabe que es conocido, que sabe dónde empieza y dónde termina. Tu autopreservación te lleva a comportarte así. La seta es otra historia. Añadimos la mecánica eso de recolección. Yo quiero recolectar, pero solo con esa regla, ¿para qué veis dónde está él? Porque si hay setas allí, ya las ha cogido él. Competimos por los recursos. Si no añado una mecánica de compartir recursos, no tengo ningún motivo para ir donde ya hay otro, porque ya habrá cogido lo que sea. Si no añadimos más información, es eso. Se genera dispersión. Dispersión, volvemos a la autopreservación. No te vas muy lejos porque no te quieres perder en el monte, pero dentro de unos márgenes te alejas, intentas ir a zonas que no has visto antes, a zonas que parece que no han dado gente. Es decir, cambiando una cosa, se cambia la dinámica completamente. Y ahora voy a introducir un cambio y vais a ver una diferencia. Entonces, en este caso, el senderismo y la recolección de setas, el senderismo, la estética del senderismo es sensorial y la recolección de setas también, o sea, es un placer estar en el campo, respirar aire limpio, todo eso está muy bien. Y eso es común. Pero, por ejemplo, el senderismo es un reto. O por llevar gente, o por ir tú solo, o por ver si lo haces en el tiempo que te dice el recorrido, porque ya el recorrido te está condicionando, te está diciendo, estos son 2 horas. Esto es fácil, pues si me cuesta y es fácil, te está lanzando mensajes que tú interpretas o no y te provoca una experiencia sensorial porque es bonito y una experiencia de reto porque ya determina unas metas que tú las ignorarás más o menos, pero están ahí condicionándote. Y en el caso de la recolección de setas, bueno, desbloquear, pero vamos, no está ahí. Es más de exploración, es de descubrimiento. Es una experiencia de ir buscando, ir identificando setas, averiguando las que no conoces, hacer unas fotitos, separarte un poco del grupo, a ver si encuentras un sitio de puta madre para recolectar que no ha visto nadie. Añadimos una mecánica, compartición de recursos. Si compartimos recursos, ahora no hay ningún motivo para no ir en grupo o para no colaborar. Entonces, quizá la dispersión disminuye bastante de población y se añade la de camaradería, no me acuerdo cómo era la traducción, pero vamos, la de trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque ahora nos vamos a beneficiar todos de compartir conocimiento. Ahora ya no hay nada que me haga ser peor por compartir algo que yo sé. Por ejemplo, un tipo de seta que está recolectando, yo sé que es limpia y que es buena y que se puede comer. No te lo voy a decir, me las quedo yo. Pero si compartimos recursos, te lo digo, porque ya no tengo nada que perder. Y vamos a introducir una mecánica oculta, ¿no? La mecánica oculta de la reproducción por esporas. Si introducimos esa mecánica, resulta que, gracias al egoísmo humano, nos separamos, nos dispersamos. Lo que hacemos, que con la mecánica del cesto, hace que recolectemos las esporas y las desperdiguemos. Movemos las poblaciones de setas, las dispersamos y las hacemos dejar de competir, porque interactúa la autopreservación, el egoísmo y el sistema de recolección con la mecánica de reproducción por esporas. Entonces se crea una dinámica de movimientos de poblaciones de setas, porque 2 sistemas están interactuando dinámicamente. Entonces te digo que un pequeño cambio en una mecánica cambia completamente lo que es tu juego. Entonces es muy fácil, si no tienes una dirección clara de lo que quieres que haga el juego, de ir añadiendo mecánicas y no entender las consecuencias que tienen las cosas que estás haciendo. Y al final tienes un juego, pero no tienes un gameplay, no tienes una cosa cerrada que da una cosa concreta, son dispersas, hay mecánicas que no apoyan las mismas sensaciones, hay que tener claro de qué va todo esto, ¿no? Y ahora pongo un ejemplo de modelo estético. Esto es lo que te haces tú para trabajar. Dices, bueno, el modelo estético está muy bien, el paper lo describe un poco, pero tú tienes que ahondar, porque
Por ejemplo, el Discovery, la exploración, no es lo mismo la exploración espacial que la exploración combinatoria. Me explico. En un juego de cartas, todas las posibilidades de tipos de cartas que te puedes meter en una baraja es exploración combinatoria, es metajuego, estoy divagando en mi cabeza de lo que pasaría si construyo esta estrategia, en mi cabeza estoy ganando y estoy disfrutando de pensar la estrategia, ver cómo juego, ver cómo gano. Eso es una cosa. Entonces, si sabes que estás buscando eso, pones reglas que te favorezcan eso. La exploración espacial, que es la que voy a hablar yo, si yo voy a hacer un juego que va de explorar, pues en mi modelo estético, que el vuestro será distinto, pero lo importante es que lo tengáis, porque esto ayuda a tomar decisiones. Ningún esfuerzo de exploración debe quedar sin premio. Es decir, si en un juego de exploración espacial quiero decir andar por el espacio, no quiero decir que sea en el espacio exterior, ¿vale? Si hay sitios raros, bonitos, lejos, que se puede llegar, o incluso aunque no creas que se puede llegar, pon algo allí. Porque como se te cuele un tío y llega allí y dice, aquí ni nada. Pero si llega alguien escondido por un glitch y llega a una colina y hay algo, esa persona te va a vender el juego como si fuera suyo. Porque dice, joder, qué detalle. Eso es lo que vende un juego. Para gente pequeña como nosotros, que no podemos hacer marketing, no podemos volcar billetes como hace King y decir, dame usuario, 5 pavos, un usuario, 5 pavos, un usuario. Hay que ganárselo de mijitas. Y así es como se hacen las mijitas. Más cosas de mi modelo estético, ¿no? Es decir, en el Discovery, para facilitar el Discovery, tienes que crear anticipación con cosas que aún no puedes hacer. Es decir, tiene que haber cosas que evidentemente sirven para algo, pero lo intento decir 8 veces y como, no puedo hacer nada. No. Pero tiene que frustrarte lo justo para que te acuerdes y lo suficientemente poco para que no digas, esto es una mierda, esto se le ha pasado a esta gente. Tienes que tener un equilibrio entre la frustración y la desconfianza. Y los premios han de ser relevantes, no solo logros, los premios tienen que desbloquear experiencias, aunque puedes poner logros, no digo que no haya logros, pero no solo logros. Y lo mismo, tienes que engranar esa anticipación con una realidad. Cuando algo que consigues te desbloquea esas cosas antiguas que te frustraron, la conexión tiene que ser directa, tiene que ser súper evidente, que tu cabeza diga, clac, eso que hice al principio ahora lo puedo resolver. Y te hace revisitar el mundo, y te hace poder esconder cosas en un juego de exploración, que para mi modelo estético de lo que es un juego de esto, sorprenderte teniendo cosas a simple vista que no habías observado hace que gane mucha profundidad, que los niveles tengan más cosas de las que parecen, es un modelo estético. Esto es uno, ¿vale? Pero los juegos pueden tener varios. Lo importante son los cores, porque todos los juegos tienen un poquito de todo. Lo importante son los principales. Porque todos tienen un pelín de drama, un pelín de sensación, un pelín... Sí, pero ¿cuáles son los importantes? Porque los importantes son los que mandan. Y lo importante hay que priorizarlo. Es decir, si yo hago un juego de ritmo, el más importante es la sensación de armonía. Nada que mole mucho puede ir en contra de la sensación de armonía, porque estoy haciendo el canelo. Estoy perdiendo la perspectiva. Entonces, esa prioridad hay que hacerla a priori. Y pensarlo y decir cuál es... ¿Qué hace que un juego de este tipo que provoca... Somos jugadores, entendemos esa sensación, a no ser que hagamos juegos que no entendemos, ¿no? Y decir, ¿qué hace que me sienta bien? ¿Qué hace de los juegos que funcionan, que de verdad me funcionen? Tenemos que llegar un poco más allá en el análisis de los juegos, más allá como jugadores, como creadores. ¿Por qué esto me ha gustado? Te paras y dices, ¿por qué esto me ha gustado? O te grabas incluso y lo ves a posteriori y dices, ¿dónde me paré? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué me puse a granjear? O sea, ¿por qué puedo jugar un juego que no me gusta y tener una epifanía un día y decir, ¿por qué juega esta mierda? A mí me ha pasado. De echarle 100 a los juegos y decir, ¿por qué juego esta basura? O sea, no sé por qué. Porque uso unos mecanismos de condicionamiento y de creación de compulsiones que te permite hacer algo a hierro que no te gusta. Estaría muy bien para trabajar y ganar pasta, pero bueno, nadie lo ha conseguido todavía. Y otro ejemplo, ¿no? Para trabajar con más ejemplos, la dominación. Otro modelo estético, ¿no? En un juego sobre dominación, ¿qué tiene que pasar? Pues en el caso modelo estético que yo he creado a simple vista, requiere adversario, ¿ok? Necesito a alguien a quien dominar y decirle GG. ¡Ja! Tiene que estar claro quién va ganando. En un juego de adversario tiene que estar claro la información de qué está pasando, quién va ganando. Tiene que estar claro quién ha ganado. Estaría bueno, ¿no? Que las variables del juego estén tan ofuscadas que no está muy claro quién ha ganado. Y he ganado yo y termina y dice, no, en verdad no, en verdad ha ganado aquel. Y el otro está con el mando, no. Si hay opciones, tienen que estar equilibradas. En otro tipo de juegos, no necesariamente las cosas tienen que estar equilibradas. En el Dark Souls las cosas no están equilibradas.
tú eliges si soy mago, el juego es más fácil. Si vas a guerrero sin armadura y tienes que rodar bien, el juego es más difícil. Tú estás eligiendo la dificultad. Dark Souls sí tiene elección de dificultad. Lo que pasa es que es implícita, no es explícita. Pero en este caso no, tiene que estar equilibrado. Porque si el otro gana porque es cheto, o pues gana porque... Bueno, no voy a entrar a los free to play. Los resultados de tus acciones son claros. Es decir, tú tienes que hacer algo y tiene que ser evidente lo que hace lo que has usado. Lo que has usado tiene que estar claro. Porque si no, si no entiendo la regla, no puedo jugar con ella, no puedo hacerla interactuar con otras reglas. Y cuando algo ha salido mal, tienes que tener suficiente información de por qué ha pasado. Para que no culpes al juego, para que no digas, este juego es una mierda, todo está mal programado. No. Es como en el fútbol, tú tienes que decir, veo la jugada y este tío no ha pasado cuando tenía que pasar. Siempre tengo que tener algo que aprender de una mala jugada. Porque si no, no es un buen juego competitivo. Esto es mi modelo estético. Esto a lo mejor lo vais refinando si seguís haciendo modelos de juegos con dominación como uno de sus modelos estéticos, pero vais refinando, vais aprendiendo, vais diciendo esto funciona, esto no funciona. Y al final va convergiendo el conocimiento, se puede compartir porque lo etiquetamos sobre palabras similares y es más fácil. Es más fácil hablar de estas cosas. En cuanto concretamos empiezan a salir reglas, truquitos, pero sí, ¿qué hace divertido? ¿El qué? Porque a este tío le gusta quemar árboles, ¿sabes? No sé, yo no hago eso. Entonces ya defines perfiles, tipo de diversión, igual hay más, pero bueno, con esto se puede ir trabajando. Y sin más, pone otro ejemplo de lo que pasa cuando no piensas los efectos de las mecánicas que ponen, las dinámicas que creas. Vale, ahora voy a poner esto, pero os lo voy a explicar antes. ¿Habéis jugado a Magic alguno? A Magic the Gathering, el juego de cartas. Magic the Gathering en 2004 sacó una edición que se llamaba Unhinged, que era de coña. ¿Vale? Era de coña. El juego era muy competitivo y los diseñadores dijeron, vamos a hacer una cosa más light, más de reírnos y tal. Esta era la intención, ¿no? Vamos a hacer un juego un poco menos serio. Y dicen, bueno, pues venga, vamos a poner una mecánica que sea te pillé. Te pillé es una mecánica que si el tío con el que juega o la tía con la que juega hace algo, dice algo concreto, por ejemplo, si toca la mesa, te pillé. O si le pilla, roba una carta. O si se ríe, tu burro cachondo sale del cementerio y vuelve al juego, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y en principio decían, qué gracioso, que te pillo, que no sé qué, que no sé cuánto. Problema. Ignora el perfil de jugador. Ellos mismos lo han dicho, nuestro jugador es competitivo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la mejor forma de ganar con las reglas te pillé? No hablo, me muevo poco, no toco la mesa, soy apático. Diseñaron unas mecánicas para un juego de coña, para reírse un montón, y lo que consiguieron fue que la gente jugara así. No. ¿Por qué? Porque interactúa sus usuarios, que son gente competitiva, con unas reglas que deberían estar pensadas como refuerzo positivo y no como refuerzo negativo. Es decir, si te ríes mucho, ganas cosas. Y entonces, el camino a ganar, que es lo que quieren sus jugadores, estaría donde está lo divertido. Pero si ponéis el camino a ganar donde no está la ruta óptima si no ponéis la diversión en el camino a ganar, pues la gente hará lo que hace falta para ganar, aunque sea pegarse cabezazo contra una mesa. Porque son gente competitiva. Si son gente que juega live, pues sí, a lo mejor. Pero a lo mejor ellos no son jugadores de un juego de cartas de coña, como ¿cómo se llamaba? El Musking. No son. Entonces, sabéis que esos son vuestros usuarios, por tenerlo en cuenta. Y veis que una pequeña reglita provoca apatía en los jugadores. O sea, una mecánica provoca una dinámica de apatía que provoca que nadie juegue a esa edición. Porque es un coñazo. Y a lo mejor simplemente cambiando cómo se introduce esa regla, haciéndolo en positivo, es decir, si te ríes, si tocas la mesa, si no sé qué, ganas cosas. Entonces, si ganas más haciendo coñas, harás coñas. Que eso es un caso de ejemplo que pone él en una charla que tienen en la GDC Vault, que está muy bien, que se llama 20 años, 20 lecciones, y si la podéis ver os la recomiendo porque es súper buena. Y bueno, yo esto lo oriento a que hablemos, ¿no? Así que no sé cuánto queda de tiempo, queda bastante tiempo para que hablemos un poco de todo esto. Que sí que recompensa la diversión, que es el Cards Against Humanity. Ah, sí. En el que sí se recompensa cuál hace la mejor coña.
Y, Ahí va, y ahí va. cla- y ahí Sí, 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 sí. provoca la estética que Ese pretende. es el tema. Ellos como diseñadores, que es que nos va a pasar, nos pasa, y a mí me pasa, que tú dices, esto es interesante, hostia, qué guapo, pero tú estás pensando como diseñador. Pero tú a lo mejor no eres tu público. A lo mejor lo eres, pero eres el diseñador, al final le tienes más cariño al juego de la cuenta. Y dices, oh, qué guapo esto, va a parecer como el Colono de Catán, ¿no? Estamos aquí todos negociando por la paja y las ovejas. Pero no, al final no. Y bueno, no sé si te he contestado. No sé lo que he dicho. Bueno, si no pregunto yo cosas, ¿eh? ¿Nos ha pasado que no sabéis si meter algo o no meterlo? ¿O simplemente metéis todo lo que se os ocurre en el juego y tenéis una gran deformación que se llama feature creep y es la hostia? Es una gran manera de procrastinar y no terminar un juego. ¿No? Joder, todo el mundo lo hace bien, menos yo, tío, es increíble. No hay pregunta. Muy chula la charla. No sé, yo lo único quizá que comentar es el tema de modelo estético, esa expresión, ¿de dónde viene? Es que eso no me ha quedado claro. Se menciona esencialmente en el libro, pero básicamente es que, en el libro que diga en el paper, pero es que el paper es muy áspero, está muy vacío, da buenas ideas, pero no las trabaja. ¿Vale? Entonces, si venimos del fallo de que decimos divertido y decimos, ya está todo el trabajo hecho, diversión, don, y nos vamos a decir, no, ahora no hay diversión, ahora hay 12 cosas, pero no profundiza, pues no terminas de definir lo que quieres hacer. Y os pongo un ejemplo muy claro, en el caso de un juego que vaya de drama como Wolf Among Us o cualquier juego de estos de Telltale. Es drama, sí, pero no es lo mismo drama terror que drama thriller, que drama comedia, es decir, hay que terminar de hidratar esa intención que tú tienes, porque el tema es que desde el punto de vista de la estética, tú estás demostrando intención. La intención no puede estar mal, puede estar mal la ejecución, puede estar mal tu mecánica, pero la intención, tú quieres hacer esto, si es viable, en tus términos, pues se puede hacer. Entonces, tu intención la plasmas con eso. Eso es una forma de plasmar tu intención. Y luego la priorizas diciendo, bueno, según lo que yo entiendo, lo que quiero conseguir, esto funciona porque pasa esto y lo otro. Entonces, ese tipo de lista de requisitos, bastante abierta, pero suficientemente específica, te sirve para decir, esta mecánica funciona, esta mecánica no funciona. Y os pongo un ejemplo del Hearthstone. El Hearthstone, el juego este de Blizzard, quería poner instantáneo, como en Magic, pero no conseguían transmitir cómo se hacen bien los instantáneos, porque los instantáneos son un coñazo en términos programáticos cuando los introduces en un sistema, porque todas las acciones del juego son interrumpibles. Así que después de cada acción en el juego, hay que decir, haces algo, haces algo, haces algo, y no puedes evitarlo cuando el otro no tiene instantáneo, porque si lo hace sabes que no tiene instantáneo. Entonces le tienes que preguntar y dejarle, espera. Dice, ¿cómo hacemos algo, un juego que sea más casual? Porque el Magic es un poquito heavy, porque el otro puede hacer cosas en su turno, entonces tú tienes que pensar lo que tú haces y lo que podría hacer el otro. Dicen, bueno, ¿qué hacemos? Y así, intentando sortear esa limitación que le provocaba una dinámica que era horrorosa, que además les costaba hacer una interfaz de usuario correcta también, y eso a ellos también les sirvió para recortarlo. Dijeron, los secretos hacen lo mismo, hago cosas en el turno del otro, pero están limitadas, son muchas menos, no tengo que interrumpir el turno y puedo conseguir cosas similares saltándome los impedimentos que tiene Magic, porque ellos no tienen problema con eso. Pero si veis cualquier implementación en ordenador de Magic, siempre tiene espera, porque un juego no se ha pensado por ordenador. Y entonces esos modelos estéticos sirven para fijar la dirección. Vuestra dirección de proyecto, grosso modo, nuestro juego, Sí. un modelo estético no define un juego, pero sí define un sistema de reglas que te hace poder decidir si algo entra o no entra, si algo es buena idea o es mala idea. Y luego si hay un conflicto de interés entre
algo que mola a nivel de exploración, pero que no mola a nivel de sensación de armonía, como por ejemplo puede pasar en mis juegos, no entra, porque es prioritario la sensación de armonía. No podía ir en contra de lo principal. Y luego siempre hay splashes de otras estéticas, pero lo que importa son las... Sí, yo lo preguntaba, me parece súper interesante el tema este de crear un marco conceptual para intentar crear una base de conocimiento sobre los temas y tal, ¿no? Lo que no sé, quizás porque a mí quizás se me escapa también, ¿no? Yo no he profundizado en esto, es si el término modelo estético es el más apropiado, no sé, el más apropiado, o el que de alguna forma ayuda a referirse más a esto que estamos hablando. Yo tiendo a usar lo que se definió en el paper, porque hay gente que Vale, por eso renombra te la cosa. sí, ¿de dónde viene? Era por curiosidad. Estética está muy pervertido y siempre es estética gráfica, pero estética no es estética gráfica. Lo que pasa es que está muy pervertido y ya es como... No voy a luchar contra el enojado de la gente común, pero sí, se puede llamar tipo de diversión, no lo sé, pero... Sí, ese es el nombre original y... Como la charla es mucho sobre nomenclatura y tal, simplemente como quería, una de las cosas quería saber un poco que yo estoy en dónde venía eso. contra, que lo hace un montón de gente, es refritar conceptos. Yo lo renombro todo y digo que es idea mía. Mira, no. Así no se avanza en el mundo. O sea, colega, por favor. Que sí, que lía a la gente, que dices estética y viene un montón de gente grafista, de puta madre, pues vienen y lo ven y son cosas que les son útiles, porque al final los grafistas trabajan con gente que tiene experiencia de juego, sean juegos, sean apps, sean lo que nos dé la gana. Está bien saber, ellos saben de la psicología del color, pues con esto pueden tener otra herramienta más. Yo creo que de esta charla es muy importante la importancia que tiene esto para el trabajo en equipo, ¿no? Tú alguna vez también te ha pasado la utilidad que tiene hacer esto a la hora de trabajar con un equipo. Que viene un tío, quiero meter esto en el juego, y no eres tú el que le dice, no, tú esto no lo vas a meter en el juego. Sí, es sí. el paper. O sea, yo creo que de esta charla una de las claves es lo que facilita trabajar en equipo, Sí. el tener la estética definida. Despersonaliza mucho la toma de decisiones y eso es la hostia. Eso es la hostia porque hay gente que le cuesta, yo lo entiendo. Si fuéramos súper grandes profesionales no estaríamos aquí muertos de hambre. Lo que hay. Si fuéramos infalibles, pues estaríamos currándonos una pasta. Pero ¿cómo llegamos ahí? Pues por ejemplo, trabajamos con equipos imperfectos y tenemos que tener sistemas que nos permitan construir cosas buenas con equipos imperfectos. Que hay gente que se toma muy a pecho, hecho este arte, y ahora me dices que no, porque es malo. No es malo porque no entre. No entra porque no suma al objetivo. Y como tú intentas integrar a la gente en los modelos estéticos, no te van a poder decir, pero es idea tuya, ¿no? Tú lo has definido conmigo. Entonces, está muy despersonalizado y eso ayuda mucho a decir no. No. Y a ti mismo también, ¿eh? Que tú puedes pensar un sistema programático y decir, joder, cómo mola esto. Eso no aporta, quítalo. Mételo en un cajón para otro juego, estupendo, pero no entra. Pero eso pasa porque el equipo acepte que el modelo estético es un pequeño dictador. Si hay una duda de si algo entra o no entra, tiene que ser validado con los modelos estéticos. Porque si no, la dirección vira. Y las direcciones, el problema de los juegos indie es que las direcciones viran cada 2 o 3 días. Una pasada. Cada vez que ves algo nuevo, te motiva algo, te pones a hacer otra cosa. Y es la mejor manera de procrastinar y no termina nunca. Y bueno, y ayuda a trabajar con la gente, que no se sienta agredida cuando le dices que no a un asset o a un componente de código, que puede estar muy bien programado, pero si no suma, no suma. ¿Alguien ha levantado la mano ahí? Hay una cosa que no sé si la has comentado o no, pero por lo menos yo no me he enterado. Cuando tú decides hacer un juego, ¿partes de una mecánica, de una dinámica, de una estética, o puede ser cualquiera de las tres? Eso es tu creatividad, cómo Con la funciona. imaginación, lo primero que se te ocurre. Yo elijo ¿no? cosas arbitrarias, situaciones arbitrarias y pienso cómo las resuelvo. Ahí haces un esquema básico y a partir de ahí... te A lo basas en el mejor modelo tú has estético tenido un para elegir. duelo con un familiar y dices, quiero enseñar a la gente cómo se siente esta mierda que estoy pasando. Y entonces buscas las mecánicas que te permiten provocar esa emoción. A veces simplemente tengo esta tecnología, me permite hacer esta cosa que está guapísima. ¿Qué estética le pega más para que esta mecánica se luzca? Eso ya es una cuestión del proceso creativo. Esto es como una forma de terminar formalizándolo. Pero cómo empiezas tú depende de tu proceso creativo, que eso no tiene tanto que ver con esto. Gracias. Ah.
Te lo desbloqueamos para que se vea el Twitter, tío. Ah, coño. Correcto. Mira, tenemos todavía tiempo para una o dos preguntas más. No sé, por ejemplo, ha hablado de las mecánicas, ¿no? Que siempre son reglas. En el caso de cuando habláis de este modelo, las mecánicas son también los assets, son también las músicas, son también los modelos 3D, porque crean tu ficción, la crean con el resto de cosas. Porque las reglas en un mundo vacío, lo que os he dicho de no lo mismo son depredador que una presa, y muchas veces eso solo crea la ambientación. De hecho, ¿Has dicho que las mecánicas también incluyen assets? sí, las mecánicas son las reglas, los recursos, los contenidos del juego, las texturas, los modelos 3D, las animaciones, la música, los efectos. En ese sentido, si has estado antes en la charla de Marta, ha puesto ejemplos muy claros con un juego en concreto al que solamente cambiándole los assets gráficos ya estás cambiando por completo la narrativa del juego y todo lo que está contando, y cambia incluso la percepción de los jugadores a la hora de jugar a ese juego, ¿no? El cómo estoy jugando y por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y es solamente en un cambio gráfico. Entonces, en ese sentido es como Rafa entiende, cualquier asset es una mecánica, porque ayuda o no a buscar a conseguir lo que buscan. Iba a hacer un ejemplo, pero se me ha ido. ¿Qué has preguntado? A ver si me ayuda a recordarlo. Repite la pregunta, perdón. Tú acabas de hablar, ¿no? Yo no, te preguntaba lo que era un asset. Bueno, venga, se me ha olvidado. Pero sí, lo que estaba comentando él sí tiene mucho sentido y no me había dado cuenta de... Ya me acuerdo. No, que había hecho un experimento con VR y hay veces que ni siquiera hay que cambiar nada de las reglas. Por ejemplo, en VR mucha gente estaba dándole vueltas a cómo impido que la gente se meta en las paredes, cómo impido que la gente se meta en las mesas. No lo haces, la gente no se mete en las paredes y en las mesas. Porque las ve y dicen... Y pueden atravesarlas, pero no se meten. Hay veces que solo cambiando los assets cambias la dinámica de juego. Por eso me parece una mecánica y por eso lo llamo así. ¿Has mirado si hay, o en caso de que no haya, has pensado, sería interesante que existiera una especie de base de datos o base de conocimiento, tipo, yo qué sé, simplemente una herramienta web o algo que le puedas meter algo que quieras conseguir y te salga una serie de requisitos, ¿no? Automáticamente, ¿no? Sí, sería interesante. Lo que pasa que, ya te digo, al final es una taxonomía. Es decir, sí, es sensorial, pero lo mismo es sensorial, perceptual, que aural, que solo visual, que quiero transmitir un drama de terror, que quiero transmitir un thriller. Es que si hubiera que hacer eso, habría que hacerlo en serio, como se hace con la clasificación de animales. En plan, hay familias, reinos, no sé qué, y cada categoría y subcategoría te aporta una base de conocimiento. En plan, bueno, pues como es un mamífero, se reproduce así, hace esto y esto. Es lo mínimo de saber que es un mamífero, ¿no? Pues es como decir esto, ¿no? Lo mínimo de ser de exploración son estas reglas. Luego, si es exploración combinatoria en un juego de cartas competitivo, es otra cosa, ¿no? Y habría que hacerlo así. Pero sí, lo he pensado. Lo que pasa es que es un trabajo... Ahora mismo la gente lo hace, pero muy de andar por casa. Uno lo pone en su blog, otro lo pone en YouTube, pero sí, sería algo susceptible de que si hubiera un movimiento pensoso alrededor de eso, se podría crear una base de conocimiento bastante chachi alrededor de estas cosas. De todas formas, no sé qué piensas, ¿no? Pero bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta. Yo... Es que como no... ¿Alguien quiere hacer una pregunta y me callo? No, simplemente que, vale, apoyo esta idea, ¿no? De buscar de alguna forma una semi-formalización de estos temas que son tan dispersos, ¿no? Y que se basan muchas veces en asunciones que son muy implícitas, ¿no? Y es bueno que queden explícitamente ese tipo de sensaciones y objetivos y tal. Quizá lo único que veo que hay que tener cuidado a la hora de establecer esos mínimos, ¿no? Que no te encorsetes a ti mismo y no explores a lo mejor algo que a priori parece no tener sentido, pero que por el tema, por ejemplo, por relacionarlo con algo, con la disonancia cognitiva, ¿no? Que muchas veces no casa lo que estás viendo con lo que oyes, por ejemplo, pero a pesar de eso de alguna forma te hipnotiza, y aunque a priori no tiene nada de sentido, a lo mejor
relacionar dos conceptos que están que normalmente no casarían, en un contexto particular encajan y dan lugar a algo nuevo, un nuevo género. Bueno, eso es quizá demasiado ambicioso, pero una nueva sensación que no habías contemplado antes. Entonces yo creo que eso también hay que tener. Los modelos en cuenta. son más un punto de partida que una línea rígida, pero si lo modificas no tiene que ser por chorrar, tiene que ser porque tú tienes una intención y las tomas de decisiones que estás haciendo que provoca esas estéticas, que provoca esas sensaciones, no consiguen el público porque lo pruebas con público, no porque en tu cabeza te imaginas lo que funciona y lo que no funciona. Entonces, mientras vires con información, pues dirás, no, en mi cabeza lo que hacía interesante la exploración era esto, pero en realidad para este tipo de público que no entendí de verdad, esto es de otra manera. O sea, hay que tener la mente abierta, pero no pensar que el modelo estético está para cambiarlo todos los días. Hay que cambiarlo basado en información. No, bueno, yo solamente iba a decir, con lo que has dicho antes de lo de la disonancia, de poner dos conceptos en oposición totalmente diferentes, cuando lo has dicho se me ha venido a la mente el juego este de Antichamber, que hace muy bien porque es un juego que gráficamente es muy extremo, es un juego totalmente blanco, con unos colores muy saturados y que tiene todo un aspecto muy artificial y muy conceptual de formas geométricas puras, etcétera. Sin embargo, el apartado sonoro es muy natural, es decir, hay unas zonas donde hay como una especie de círculos flotando, esferas flotando en el aire, que cuando te acercas suenan como pájaros. Y luego hay otras zonas en las que son a lo mejor una habitación verde, o una azul, una roja, y es como un círculo que tienes que atravesar de una manera correcta para poder atravesar como un puzzle, y suena como si fuese un pantano. Entonces, gráficamente es un juego extremadamente minimalista, sin embargo, sonoramente te da una pista de qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que tiene que pasar. Por ejemplo, lo de los pájaros, si pasas rápido, se escucha como los pájaros revolotean y la plataforma en la que estás desaparece y se cae, porque tienes que pasar lentamente para no alterar las esferas que te rodean, que son pájaros. Entonces, hace muchos juegos conceptuales de esa manera, que te revientan un poco la cabeza, porque el juego además se vende así, se llama Antichamber por eso, porque juega contigo conceptualmente de tengo que entender la lógica que hay detrás del juego. Y juega contigo de esa manera. Al final eso, tu intención nunca está mal. Puedes acertar con el público o no, pero es como cuando Berasategui sale en un programa de cocina y prueba una cosa que está sosa y dice, puede ser queriendo porque quieres que saboree un aspecto de esto o simplemente la has cagado. Pero eso ya lo decides tú y tu cara. Tú puedes decir, sí, esto es queriendo, as design, esto lo pensé yo así desde el principio, no es un bug que se me olvidó arreglar ni nada. O sea, tu cara y a lo mejor te funciona esa cara. ¿Cuántas genialidades eran cagadas? ¿Vale? Yo quiero decir, antes de que lo despidamos, que cuando fuimos a montar el evento dijimos, yo quería que viniese Rafa al evento, quería que hiciese esta charla porque ya la había escuchado en otro sitio, y era una charla que creo que merecía la pena. Y nos dijo, sí, quiero ir, pero no lo sé seguro porque me está diciendo que me meta en plano, ¿no? La única duda que tenía para venir o no era que es que hoy es su cumpleaños. ¡No! ¿Vale? Este señor ha venido de Cádiz el día de su cumpleaños, lleva aquí todo el día para darnos a nosotros esta charla aquí. O sea, si queréis cantarle, le cantamos, y si no, le aplaudimos. Pero yo voto por cantarle. Muchas gracias, Rafa.